Es muy probable que tras escuchar esta historia no quieras volver al bosque mucho tiempo, sobre todo si vives en Alberta, Canadá. Está de más decir que esta historia está basada en hechos reales, aparentemente. Y la historia dice así. Hola, soy Ethan, un tranquilo amante del senderismo y empleado en Hudson Bay en Alberta, Canadá. Los viernes por la tarde son mi ansiado escape de la rutina diaria. Vivo para esos momentos, para alejarme del bullicio del trabajo y sumergirme en la naturaleza. En este cálido junio, con la mayoría de la nieve derretida, decidí dirigirme a las montañas rocosas, específicamente al Parque Nacional Jasper. A pesar de considerarme un apasionado del senderismo, también soy un alma tranquila y callada, con pocas habilidades sociales, por lo que suelo hacer mis paseos en solitario. Aquel día llevaba conmigo una cámara profesional y un teleobjetivo de 600 milímetros, ya que también disfruto de la fotografía natural. Mientras me adentraba en el serpenteante sendero del parque, el entorno se volvía cada vez más sereno. Arbustos florecían, estrechando en parte el camino y añadiendo un toque de dificultad a mi travesía. Pequeñas setas decoraban el suelo y pequeños animales cruzaban fugazmente mi camino, reflejando la vida que pululaba en aquel bosque. Tras caminar media hora, recordé haber visto un letrero mohoso que señalizaba mi ubicación actual. Además, en el letrero se avistaban varios puntos de interés, incluyendo una casa de guardabosques a 18 kilómetros, una pequeña cascada a un par de kilómetros y un punto en el mapa que nunca había explorado, el Sendero Curador. Me parecía raro no haber notado dicho punto antes, considerando que este paseo lo había realizado regularmente por años. Decidí aventurarme hacia esta última dirección, curioso por descubrir lo que aguardaba en la novedosa ruta. A medida que me adentraba, el frondoso bosque se iba cerniendo sobre mí hasta el punto de tener que apartar y quebrar ramas para poder continuar el intrincado camino, que aparentemente pocos se habían aventurado a atravesar. Probablemente fuese uno de los pioneros en recorrerla. Era el intrépido pensamiento que mantenía mi mente ocupada. Los sonidos del entorno se desvanecían poco a poco. Por el contrario, el silbar del viento y mis propios pasos comenzaban a coger fuerza y hacerse eco, realzando el hecho de que me encontraba completamente solo. La seguridad que había sentido al aventurarme por aquella ruta comenzaba a desvanecerse. No quería perderme en aquel lugar, y a la tarde apenas le quedaban un par de horas de luz. Mi tonta curiosidad me instaba a seguir adelante. Poco sabía yo. Fue en ese entorno apacible que percibí un sutil movimiento en la periferia de mi campo visual. Aunque se encontraba a una distancia considerable y mi visión no era óptima, al enfocar con mi cámara distinguí lo que parecía ser un venado a 100 metros. Pero al detallarlo de verdad, noté que algo estaba terriblemente mal. Me era difícil entender lo que veía. Ya no parecía un venado como inicialmente pensaba. Sus extremidades parecían torcidas o invertidas, dando la impresión de una anatomía discordante y antinatural. Por la hora de la tarde, las sombras del bosque le conferían un aspecto aún más siniestro, a la par que mi mente luchaba por darle sentido a lo que estaba viendo. Un crujido agudo rompió el silencio del bosque al pisotear una rama seca con mi bota. El sonido, amplificado por la quietud del entorno, resonó como un eco inoportuno. Mi corazón se aceleró y los latidos resonaron en mis oídos con fuerza. El sonido había atraído la atención de la criatura que, hasta este momento, parecía ajena a mi presencia. Aquello giró hacia mí con una rapidez sorprendente. Mis ojos se encontraron con los suyos, unas cuencas oculares profundas y vacías. Me esforcé por permanecer estático para evitar ser detectado, pero ya había notado mi presencia. La criatura adoptó una posición amenazante, retorciéndose de una manera que nunca había visto. Luego se agachó hacia el suelo y como por arte de magia se esfumó entre la maleza. Sin titubear, me di media vuelta y comencé a caminar apresuradamente en dirección a mi coche. Cada pocos segundos volteaba para asegurarme de que no se dirigiera hacia mí a toda velocidad, pero no se veía nada, solo una quietud aterradora. El regreso al coche se me hizo eterno. Sentía que habían transcurrido horas y apenas habían pasado un par de minutos. Fue entonces cuando me encontré con lo que parecía una insignia de guardabosques y un rastro de sangre que se perdía entre el denso follaje. De repente un rugido sobrenatural resonó con fuerza. Parecía provenir de todas partes en estéreo. Sin dudar, comencé a correr temiendo por mi vida.
Me corté con muchas ramas y hasta el objetivo se soltó de la cámara, pero no me importó. Mi vida era mucho más valiosa. Los últimos kilómetros los corrí tan rápido que incluso me sorprendió mi condición física. Pasaron unos 10 a 15 minutos antes de llegar al escampado donde estaba mi vehículo. Al entrar al coche me sentí aliviado. Miré hacia atrás mientras esforzaba por encenderlo y huir de aquel lugar. Fue en ese instante cuando vi una criatura aterradora, observándome fijamente desde lo alto de un pino a unos 15 metros de distancia. Es difícil describir lo horripilante que era ahora que podía observarlo de cerca. Sin pensarlo, aceleré y me alejé de aquel lugar. Desde este perturbador encuentro no he vuelto al Parque Nacional Jasper ni a ningún otro parque natural. La pasión por el senderismo que alguna vez sentí se desvaneció junto con la serenidad que solía encontrar en la naturaleza. Lo desconocido de aquel bosque me había robado el deseo de aventurarme nuevamente. Y esa fue la historia de hoy. Espero que les haya gustado porque está basado en hechos reales, aparentemente. Hasta una futura edición.